nuestro anterior programa conocimos a dos agricultores del sur de Italia muy instruidos en el cultivo de olivos. Nino y Pasquale resuelven las enfermedades del olivo con métodos tradicionales. Perché è molto tenero, vedi? Tenero, tenero. Si toglie, no? Si brucia, si apre dentro, si fa passare l'aria. Una volta passata l'aria guarisce. Guarisce e l'albero è di nuovo intatto. Pero la llegada de una bacteria llamada Xylella fastidiosa está afectando el 30% de los olivos del Salento italiano. Por ahora nadie sabe cómo afrontar esta epidemia mortal que está arruinando los olivares del sur de Italia. Questo è stato tagliato, questo è rinato, è giovane, un'altra volta giovane. Los campesinos se resisten a cortar los olivos enfermos. Come se non l'avessero nemmeno toccato. No está muerto. No, è vivo, no, è vivo, no, è no, vivo, no. vivo. È più vivo di noi, è più vivo di noi quello. Y a usted le duele mucho, le duele que la hayan cortado. Tanto, mi fa male tanto sentire certe cose. Porque usted cree que Perché la vita, si devono tirare uno di quelle, a noi ci devono tagliare le gambe, ci devono tagliare, Perché poi se fare io una sono buca e noi dentro, ma quello no. Se io sono ammalato, vado in ospedale, mi devono curare. Se io vado in ospedale mi ammazzano? No, mi curano. Ho l'altro albero. los salentinos se oponen a perder sus olivos centenarios. Pero para los científicos la única solución es cortar los olivos infectados y los que haya a 100 metros a la redonda. Manca una terapia. Mancando una terapia, l'unica soluzione non è per guarire la pianta, ma per cercare di evitare la ulteriore diffusione dell'epidemia. Per bloccare la diffusione dell'epidemia ci sono due strumenti disponibili tecnicamente: il controllo dell'insetto vettore e a riduzione della massa di inoculo del batterio. Riduzione della massa di inoculo significa tagliare le piante. Los olivareros del sur de Italia están muy pesimistas. Siamo molto preoccupati perché non vediamo più il futuro. Abbiamo paura che davvero tutti gli alberi del Salento possano morire per colpa di questo batterio. ¿Y por qué creen que ha llegado esta bacteria aquí? Probabilmente il batterio è arrivato grazie alla importazione di sostanze vegetali, di piante ornamentali provenienti dal Costa Rica. Ma è paradossale il fatto che comunque in Europa, tramite il porto di Rotterdam, ancora oggi possono essere importate piante ornamentali che sono infette e che vengono, guarda caso, dal Costa Rica. È una cosa veramente assurda ed è semplicemente figlio di questa grande globalizzazione incontrollata che purtroppo stiamo subendo in questi ultimi anni. El gobierno, la Unión Europea, ¿creen que se han preocupado suficientemente de este problema? L'Unione Europea io penso che sia davvero preoccupata, però non basta vivere nell'Olimpo degli dei a Bruxelles e dire qui fate questo, tagliate, 100 metri intorno, togliete tutto. Fino ad oggi l'Unione Europea di concreto non ha portato niente, non si è investito niente in ricerca scientifica, che come abbiamo detto è l'unica speranza dell'olivicoltura europea di difendersi da questa malattia. La epidemia que diezma el olivar del sur de Italia amenaza también al del sur de España. Nos trasladamos a Andalucía, primer productor mundial de aceite. Antonio López es copropietario de una finca familiar. Lleva 25 años trabajando sus tierras, en las que dominan los olivos centenarios, algo habitual en el campo andaluz. Aunque aquí hace 50 años prevalecía la vid, se ha acabado desarrollando más el olivar, porque es más rentable
y más llevadero de cuidar. ¿Qué tal? Antonio López, ¿verdad? Sí. Somos del Escarabajo Verde, de Televisión Española. Sí, ¿qué tal? Mucho gusto. Sí, ya va calentando, ya a la hora que es. Mucho más cómodo de llevar el olivar que la viña, mucho más cómodo, menos problemas de plagas, de enfermedades, el olivo es más sencillo. ¿Y es un árbol sano el olivo? Sí. ¿No tiene problemas? Algún problema por hongo, algún problema con las temperaturas, pero quitando ese problema, pues un cultivo y fácil, más o menos cómodo de manejar. ¿Y estos árboles que son centenarios, le transmiten algún sentimiento? Lo ves, especial? claro, lo ves con tantos años y la madera, lo ves los pies, los troncos, esa madera, tantísimos años ya aquí, que dices, bueno, tengo que intentar cuidarlo lo máximo que se pueda. Pero a los olivareros andaluces ya les ha llegado la alerta de la Xylella fastidiosa, la bacteria que está aniquilando los olivos del sur de Italia. En Andalucía empiezan a estar asustados. El mayor centro público de investigación de España ya tiene un equipo estudiando cómo afrontar la amenaza de la Xylella fastidiosa. Los científicos del CSIC de Córdoba llevan meses conectados con el sur de Italia. Tratan de descubrir una terapia contra la bacteria mortal. Juan Antonio Navas conoce al dedillo el desarrollo de la Xylella en otros países. Buenas tardes. ¿Cómo estamos? ¿Esto qué es? Nos informa de que el recorrido de la bacteria fastidiosa viene de lejos. Por lo que muestra este mapa, da la sensación que esta bacteria está bastante extendida en el mundo. Esta bacteria se ha detectado en distintas partes del mundo, fundamentalmente en Norteamérica, en Sudamérica, incluso en el este de Europa y ya más recientemente en Italia. Nuestro clima, el clima de la península ibérica, es un clima que puede favorecer el desarrollo de esta bacteria. En algunas zonas puede favorecerlo y por tanto vemos que gran parte de la superficie española, sobre todo toda la zona costera y gran parte de la zona central, permitirían la supervivencia de esta bacteria. Como vemos aquí, todas las manchas verdes indicarían las zonas de Andalucía donde existe cultivo de olivo. Presenta unas condiciones que no son tan favorables, pero que no impedirían una supervivencia de la bacteria, aunque lo harían en menor grado. Porque los inviernos son fríos, ¿no?, en esta zona. Eso es muy sensible a las temperaturas mínimas en invierno. Por tanto, en zonas donde haya un invierno muy duro, le sería más complejo sobrevivir. Pero tampoco podemos olvidar de que normalmente la bacteria habita en el xilema de la planta, la zona interna de la planta. Por tanto, está protegida por todo lo que rodea a ese xilema, por el tallo de la planta, y por tanto puede amortiguar la influencia de esa posible baja temperatura. Los científicos advierten que además del olivo, la bacteria puede afectar a diferentes tipos de plantas y árboles. Esta bacteria fue descrita originalmente en cultivos de vid y de hecho en Europa la preocupación que se tenía de que pudiese introducirse era a través de plantas de vid. Sin embargo, la sorpresa ha sido que se haya producido en olivo y con tal virulencia y tal rapidez. Y además de la vid o del olivo, ¿podría afectar a muchas más plantas o árboles? Sí, esta bacteria tiene la capacidad de causar enfermedad en muchos tipos de plantas, desde árboles, arbustos o plantas herbáceas. Y de hecho en Italia no ha sido solo descrito en olivo, aunque fue donde primero se observó, sino también en plantas ornamentales tipo adelfa u otros que popularmente se cultivan en nuestros jardines, no solo en Italia, sino también en España, y otras plantas cultivadas, como fundamentalmente en almendro o en cerezo. Es decir, que son dos tipos de cultivos que en España están bastante extendidos. Sí, el temor de la posible introducción en España es que lo único que nos falta, afortunadamente, es la presencia de la bacteria, puesto que tendríamos todos los otros componentes, como son las plantas a las que la bacteria puede infectar, las condiciones climáticas que permitirían su desarrollo y los insectos vectores que podrían ser los que transmitiesen la enfermedad si llegase a introducirse. En el CSIC de Córdoba también investiga Blanca Landa, que ha visitado varias veces Italia para coordinarse con sus colegas italianos. Los científicos saben que cuando la Xylella fastidiosa penetra,
es imposible detenerla. Lo que ha ocurrido en Italia podría haber ocurrido a Grecia, podría haber ocurrido a España, a cualquier país de la Unión Europea, por la facilidad de importación de material vegetal que tenemos, sobre todo ornamental. ¿Por qué se ha extendido de esta forma tan rápida en el sur de Italia? Al estar en una zona donde los olivos, digamos, no tienen el cuidado o la producción tan intensiva como la que podemos tener en España, pues el decaimiento que tenían esos olivos se atribuía a la falta de cuidado y de abandono. Entonces, ¿podríamos estar hablando de, comparativamente, en una especie de ébola vegetal? Es una epidemia, pero que a diferencia de que ocurre en un animal, está ocurriendo en una planta. Las plantas no se mueven, pero en este caso tienen la posibilidad de que el vector, el insecto, es el que hace la transferencia de una planta a otra. Por lo que nos cuenta, yo interpreto entonces que es una epidemia que no se puede erradicar. Prueba de ello es que en Estados Unidos llevan 100 años intentando luchar contra el problema y todavía no existe método de control. O sea, ¿nos puede ocurrir que en unos años grandes zonas, grandes regiones de olivos o quizás de otros árboles desaparezcan? Pues si no tenemos las precauciones para evitar que entre en zonas donde no está presente, sí podría ocurrir perfectamente lo que está ocurriendo en Italia. No olvidemos que la densidad de plantación de los olivares en España es 3-4 veces más densa que la del sur de Italia. Son olivares más intensivos, con riego. ¿Piensa que la Unión Europea ha tardado un poco en reaccionar? Yo creo que ha tardado, sobre todo con los indicios que se tenían de que la bacteria ha sido de forma reiterada introducida en plantas de café y en otras plantas ornamentales, a que el bloqueo de este tipo de material vegetal se ha producido tarde. El control fitosanitario de los vegetales depende de los gobiernos autónomos. Por eso viajamos a Sevilla, para hablar con representantes de la Junta de Andalucía. Los responsables de sanidad vegetal nos reconocen que la hipotética entrada de la xylella les asusta mucho. ¿Han detectado la presencia de esta bacteria de la xylella aquí en esta zona, en Andalucía? No, claro que no. Podemos en ese sentido estar tranquilos. De momento no se ha detectado en España ni en Andalucía. ¿Usted cree que puede llegar? Es difícil contestar a eso. Esperemos que no llegue. ¿Estamos preparados para que no llegue? ¿Estamos haciendo lo necesario para evitar que llegue? Sí. Estamos destinando recursos, personas, formando a personal, informando a los agricultores, a todos los agentes. Para que se haga usted una idea, estamos empezando a investigar ya cómo es el comportamiento de los hipotéticos vectores que habría aquí en Andalucía, cómo se comportan en el olivar, dónde viven, qué ciclo biológico tienen. ¿Y cómo les parece que podría llegar, si llegara esta bacteria? El comercio de planta ornamental es tan grande que pensamos que ahí es donde está el verdadero riesgo fitosanitario. Yo creo que la bacteria nos despistaría si nos centráramos solamente en el material vegetal de olivo. ¿Y qué otros vegetales cree usted que pueden ser propensos para que esta bacteria llegara aquí? Nosotros estamos vigilándolo todo. Cítricos, vid, frutales de hueso, almendro, planta ornamental, todo. Estamos vigilándolo todo. Desde la Consejería de Agricultura hemos reforzado nuestros controles fitosanitarios, especialmente en los viveros, en los garden centers, incluso en los supermercados. ¿Y cuál sería la vía? El mayor riesgo existe en el movimiento de material vegetal infectado. En ese sentido, tenemos que extremar la precaución en la entrada de material vegetal procedente de países terceros, de países de fuera de la Unión Europea donde la bacteria está presente y evidentemente de material vegetal procedente de la zona demarcada de Italia. El problema de entrada de material vegetal en la Unión Europea es una cuestión que está por resolver, porque a diferencia de otros territorios, como puede ser Estados Unidos, Sudamérica, Nueva Zelanda, Australia, los particulares en su maleta pueden traer planta, pueden traer material vegetal y no son revisados al entrar en la Unión Europea.
Aviones de pasajeros transportan diariamente toneladas de plantas. La llegada de fletes de vegetales de fuera de Europa está muy vigilada. El aeropuerto de Barajas, en Madrid, es uno de los puertos de entrada de mercancías en la Unión Europea. Aquí se vigila con mucho esmero la llegada de plantas y esquejes. A las naves de carga de Barajas ha llegado hoy flores de Colombia, que se distribuirán rápidamente por toda España. Pero antes de cargarse en camiones, inspectores del Servicio de Sanidad Vegetal se aplican en detectar si las flores cortadas llegan en condiciones sanitarias correctas. El día que nosotros grabamos la entrada de vegetales, no llegaron esquejes de plantas que potencialmente pudieran contener la Xylella fastidiosa. Desde mayo, la Unión Europea ha dictado medidas estrictas sobre 160 especies que pudieran contener la bacteria mortal. En Barajas nos recibe el Coordinador General de Inspección de Sanidad Vegetal en las fronteras españolas. Su misión es evitar la entrada de vegetales enfermos. En España se controla el 100% de todos los vegetales que dictamina la Unión Europea como sensibles. Entonces, ¿ustedes creen que si se controlan las fronteras, la llegada de materiales de vegetales de países terceros, hay más posibilidades de que no entre la Xylella? Sí, efectivamente, con el control en frontera, en los términos que establece la última decisión de mayo, se ha minimizado mucho el riesgo de entrada. No obstante, el mayor riesgo es el de movimiento de particulares dentro de la Unión Europea en mercancías que pues, no se declaran y ahora mismo es, digamos, la vía que más nos debe preocupar a todos. Si controlamos las mercancías, pero por ejemplo no controlamos a los particulares que entran con esqueje o alguna planta de un país donde puede estar esta bacteria, ¿qué pasa entonces? En fronteras sí. Ya te digo que lo más preocupante es el movimiento intracomunitario. Pues que alguien viaje a Italia y traiga unas varetas de olivo, de cualquier otro vegetal hospedante y decida plantarlas aquí. Claro, alguien que viniera en coche, por ejemplo, ¿no? Sí, claro. Que es un movimiento que se escapa de control oficial. Es decir, que no tenemos 100% de garantías de que la Xylella no entre en España. No, el riesgo cero no existe ni en el control en frontera ni en el control intracomunitario. El control de vegetales en las aduanas ha llegado hasta el Parlamento Europeo. Mediante videoconferencia nos trasladaremos a Bruselas. Nos pondremos en contacto con una eurodiputada española preocupada por la falta de control en las fronteras. Clara Aguilera es vicepresidenta de la Comisión de Agricultura del Europarlamento. Aguilera y otros eurodiputados españoles exigen medidas para afrontar la epidemia de Xylella fastidiosa en Italia y evitar su contagio a otros países. Acuerdos comerciales de la Unión Europea y en aceite de oliva. Va a concluir la aplicación del plan de actuación. Creen que la Comisión Europea actuó tarde, porque a los países del norte la Xylella fastidiosa no les preocupaba. Lo consideraban un problema del sur. La comisión pensó, dice, bueno, que quizás fuera una plaga más, y era una plaga muy peligrosa, de mucha envergadura, que fue creciendo por los datos que iba ofreciendo Italia y que por tanto no nos podíamos quedar dormidos, y a lo mejor a un país como Dinamarca le preocupa menos, pero España, Francia, Grecia, Portugal nos estaba preocupando cómo esa envergadura pasaba el tiempo y no se tomaban las medidas adecuadas, solo las que tomaba el gobierno italiano. De hecho, la Comisión ha rectificado y ha adoptado nuevos actos y medidas que se han publicado el pasado mes de mayo. ¿Son adecuadas las últimas decisiones de la Comisión Europea sobre la Xylella fastidiosa? Se prohíbe la entrada de material vegetal de Honduras y Costa Rica, bien, pero seguimos sin un control en las aduanas europeas adecuado de lo que es el material vegetal. Es decir, nos puede volver a entrar otra plaga que hubiera. En otros países, en Estados Unidos, lo tienen clarísimo, es decir, hay unos controles súper estrictos
súper estrictos y en otros países, y Europa en eso, pues no. Es necesario que se apruebe un nuevo reglamento de sanidad vegetal para toda Europa, de obligado cumplimiento, de exigencia en aduana, con un producto que viene con dificultades. Hay que pararlo en la aduana y en la frontera, en todas las fronteras, las portuarias y en todos sitios. Si no, al final nosotros tendremos el problema, lo pagaremos, pero estaremos siempre igual. Necesitamos ese reglamento nuevo. En Andalucía hay 80 cooperativas elaboradoras de aceite de oliva y 300 municipios viven enteramente del olivar. Si la xylella llegara aquí, generaría un gravísimo problema económico y social. En el campo andaluz hay una asociación de agricultores, Asaja, que lleva tiempo movilizada para que se tomen medidas contra la xylella fastidiosa. El presidente de Asaja en Córdoba, Ignacio Fernández de Mesa, está presionando a la Junta de Andalucía y a los europarlamentarios españoles para que se tome una solución comunitaria. En España yo diría que se ha hecho poco o nada. Muchas palabras pero pocos hechos. Y sobre todo lo grave, tanto hay que decir aquí en Andalucía como a nivel español, que no se han tomado medidas, no se han dispuesto fondos para la investigación de tratar de atajar este mal que puede afectar a los olivos. Porque en su opinión, ¿qué es lo que se debería estar haciendo ya para evitar la llegada potencial de esta? Bueno, pues yo creo que las medidas en frontera sean rígidas, que se prohíba claramente la entrada de plantones o de cafeto como San Colón en España o de olivos, cualquier gracioso que quiera introducir un bonsái de olivo o incluso cualquier cosa, cualquier tipo de planta que sea transmisora, pues que eso realmente se controle en la Unión Europea y se controle en España. ¿Ustedes piensan que las autoridades no están actuando con la agilidad que el tema merece? Hay una pésima relación entre la gravedad del problema y lo que son las acciones que se están desarrollando. El tema es gravísimo, es una amenaza fuerte, ¿no? No hay alarma, hay una amenaza, y esa amenaza lo que no se puede constituir es en un siniestro. Como se produzca el siniestro, estamos acabados. Aquí no es que hay un olivo aquí y otro allí y otro allí. Aquí es que son masas de árboles las que hay en Andalucía y en Córdoba en particular, que la enfermedad se extendería como la pólvora. ¿Y puede ser que en Italia se haya extendido más esta bacteria por falta de cuidado, por abandono del campo? Bueno, yo conozco esas partes de Italia que he estado allí. Uno de los factores de desarrollo de esta enfermedad es la debilidad de los árboles, ¿no? Un árbol fuerte, un árbol potente y con una savia que corra con fuerza por el árbol, el mosquito tiene mucha más dificultad para penetrar el árbol porque la corteza todo es mucho más duro, ¿no? Los árboles que están debilitados, los árboles muy viejos, los árboles que en fin no están tratados, diría profesionalmente como están tratados estos, es más difícil, pero el riesgo existe, ¿Creen que puede haber llegado la bacteria aquí a España? Esperemos que no. ¿No están seguros? Es una bacteria traicionera que se manifiesta al cabo de 6 meses de presentarse. Las plantas aparentemente no manifiestan nada y la verdad es que de sorpresa, súbito. Como están comprobando en el sur de Italia, la expansión de la xylella fastidiosa es difícil de controlar y nadie se atreve a asegurar que no vaya a entrar en España. La epidemia es tan alarmante que hay científicos que abogan por declarar el tráfico internacional de vegetales como potencialmente peligroso para el medio ambiente. Todos esperamos que la temida bacteria no llegue a España, pero el riesgo está ahí. Conocerlo es ya un primer paso hacia la prevención y se están tomando medidas para evitar que la bacteria viaje. Nosotros sí que viajamos, lo hacemos cada semana por toda España buscando temas medioambientales que os puedan interesar. Mientras tanto, recordad que estamos en las redes sociales, Facebook y también Twitter, @MarioEscarabajo, que tenemos más contenidos en nuestra web y que también os podéis encontrar como El Escarabajo Verde en Instagram y en Spotify, buscadnos. Nos vemos aquí en la 2 en 7 días, no faltéis, que pasamos lista.